tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Momentos. Mi invitada de hoy es una escritora que tiene mucho que compartir de sus vivencias como ser humano y profesional. Siendo muy jovencita se alzó con el premio de la crítica valenciana. Ha impartido clases en diversas universidades españolas y del extranjero y además ha escrito maravillosos libros de poesía. Les invito a conocer a Elia San Eleuterio, una autora que concibe la literatura como una experiencia espiritual. Gracias por estar aquí, Elia. Muchas gracias, Elga, muchas gracias por invitarme y la verdad es que para mí es un placer, un honor poder estar aquí y seguro que vamos a aprender contigo, Elia. Gracias. Elia, te aficionaste a la lectura desde muy pequeña, luego a escribir de jovencita. Estuviste a punto de estudiar periodismo, pero al final eliges la filología por tu vinculación a la literatura. ¿Cómo viviste ese proceso y por qué escogiste sobre todo la poesía como tu medio de expresión? Uy, esta es una historia antigua y además... Cuéntala. Tiene, no sé si, en fin, has captado muy bien cómo fue ese cambio, pero incluso tiene prehistoria. Ah, también. Hay una prehistoria todavía, porque, claro, bueno, hay una historia en el cambio de periodismo a filología, sí, pero todavía es más sorprendente los cambios anteriores que hubo, y es que yo en principio quería estudiar medicina, que todavía sorprende más porque no tiene nada que ver con las letras. Y bueno, llegó el momento de elegir entre ciencias o letras en el instituto y fue cuando, bueno, yo vi que a mí lo que me gustaban eran las letras, que sí, que la medicina era como una... Bueno, pues a lo mejor porque tengo una familia de médicos, ¿no? Yeah. Y me gustaba ese medio de, no sé, esa profesión, esa manera de ganarte la vida, me gustaba, pero al mismo tiempo me gustaba mucho la literatura. Y entonces pensé, bueno, pues me voy a ir por letras. Y mi abuela, recuerdo que, bueno, que tuvo una gran crisis. Mis padres les daba lo mismo, pero mi abuela tuvo una gran crisis y me dijo, pero tú, con lo inteligente que eres, no puedes no estudiar medicina. Y entonces dije, bueno, pues una carrera que se puede ir por letras, porque yo quería, en el instituto es el ahora, ¿no? Decir, bueno, no sé lo que será mi futuro, pero yo me quiero ir por letras. Vamos a ver una carrera que pueda estudiar sin irme por la rama de ciencias, pues vamos a ver derecho, que tiene así como, pues, un estatus y tal, y entonces le vendí la moto a todo el mundo de que yo quería estudiar derecho cuando ahí sí que no había ninguna vocación ni ninguna nada. Y entonces ya llegó la hora de destaparme y decir, no, a mí lo que me gusta es escribir. Y entonces me dijeron, bueno, si te gusta escribir, te gustaría ganarte la vida escribiendo, pues periodismo está muy bien, ¿no? Pero entonces fue cuando yo empecé a plantearme, sí, pero a mí me gusta escribir, pero me gusta leer, me gusta la literatura, yo quiero empaparme de literatura, yo quiero que mi vida sea la literatura, ¿no? Y que sea... el lenguaje también está en el periodismo, claro, pero quería más de eso. Y de hecho, también vino influido por mis padres porque me dijeron, en realidad, si quieres ser periodista, puedes estudiar filología y luego irte no sé por qué no les gustaba el periodismo, cuando a mí no me desagradaba, ¿no? Y entonces un poco entre lo que yo pensaba y lo que bueno, pues las influencias que pueda tener la familia y mi propio gusto por la literatura, que estaba mucho más presente en la carrera de filología, pues finalmente me dejé llevar por lo que me gustaba sin pensar en el futuro. Y rompiendo con la tradición, ¿no? Familia, totalmente, de ciencia, sí, totalmente. En tu poesía adviertes dos vertientes, una intimista de corte amoroso en la que te has prodigado más y otra volcada hacia afuera que es un tanto inédita. ¿Cómo manejas esta polaridad en tu labor creativa? Esta polaridad ha ido saliendo, yo diría que poco a poco, porque yo, bueno, no quiero generalizar, tampoco se puede, pero siendo una persona en la que la poesía ha nacido prácticamente con la madurez o con la formación de la personalidad, de la identidad, que es la etapa de adolescente o incluso antes, ¿no? La pubertad, yo en esa época de formación, no sé si a todo el mundo, pero a mí por lo menos me pasó que encontré la poesía mi medio de expresión, por tanto para mí la poesía era algo intimista, ¿no? Que sí. Sería esa etapa. La otra la fui descubriendo más adelante, cuando descubrí que la poesía de alguna forma me servía para mucho más que para expresar mi interior, me servía para expresar
digamos, mis preocupaciones más allá de mí misma, sino de las cosas que me preocupaban del mundo, de los otros yoes, de alguna forma también del otro, que de alguna forma también se hacía un yo cuando me identificaba con él o cuando observo cosas que son diferentes a mí. Y entonces eso poco a poco lo he ido integrando también en mi poesía, de manera, en fin, no sabría muy bien decir cómo, pero sí que es cierto lo que tú has dicho de que es una rama más inédita, esperemos que por poco tiempo. Bueno. ¿Cómo ha evolucionado tu poesía desde Como ya no duermo sola hasta Poetas de exilio? ¿Te reconoces a ti misma tras los años transcurridos? ¿Hacia dónde se orienta tu poesía ahora? Pues si me reconozco en la poesía, en los primeros libros o en el primer libro que publiqué en el año 2005, 2006, gané un premio en el 2005, me reconozco en parte y en parte no. Yo lo que veo en muchos de mis, no eran primeros poemas, pero sí, mi forma de escribir de hace 12, 15 años, era una forma, como decía antes, más vivencial. Buscaba, digamos, ser fiel a lo que yo había vivido, ni siquiera sentido, sino más bien vivido. O sea, experiencia. Experiencia, sí. Entonces le daba mucha más importancia a esa verdad, digamos, por decir una palabra. Bueno, tu verdad. Sí, efectivamente, a esa experiencia real para mí que de alguna forma la forma literaria de la poesía. Entonces eso es algo que hoy en día me rechina. Y hoy en día... ¿Te arrepientes de ese pasado? Sí. ¿Mucha vergüenza? No, no tanta, ¿no? Me da más vergüenza formal que más vergüenza... más por la forma que por el contenido, digamos. Correcto. Sí. Convertirte en madre cambió todo en tu vida, en especial tu trabajo creativo, y eso lo has volcado en una obra que no acabas de terminar. Te refieres en ella a tu extraña vivencia de la maternidad, a la cual está fuertemente ligada tu feminismo y sexualidad. Por favor, precísanos esos conceptos muy tuyos. Pues ciertamente con la maternidad, sobre todo empecé a plantearme esto con mi segundo embarazo. Porque con el primero prácticamente acababa de escribir ese primer... había escrito otros libros que no llegaron, todavía siguen en el cajón. Inéditos a publicar. Y cuando decidí con el que entonces era mi novio, Gonzalo, que me iba a casar, escribí un libro que fue el que luego se publicó, fue mi primer libro. Entonces me quedé bastante pronto embarazada y ese embarazo todavía, en fin, digamos que no pasó por el filtro de la poesía en mi vida, porque yo todavía estaba casi viviendo de rentas de lo que era, pues eso, ese primer amor, la formalización del primer amor y bueno. Entonces fue ya con el segundo embarazo y además ya tenía la experiencia previa del primero, por tanto, cuando empezó ese embarazo, yo ya sabía dónde iba y lo pude, digamos, vivir mucho más y llevar a mi terreno, que era la poesía. Entonces fue ese embarazo, además fue mi hija, el primero fue chico, la segunda fue chica, y fue un embarazo muy especial para mí porque fue el único en el que no supe el sexo del bebé hasta el final, ¿no? Entonces esa parte de la maternidad donde está la incógnita, en fin, saber que llevas un hijo dentro pero que ni siquiera no le puedes poner ni nombre porque no sabes si es chico o chica, ¿no? Y entonces ahí empezó prácticamente antes de dar a luz una etapa que tiene mucho que ver con la anterior en cuanto a de alguna forma, una metodología, bueno, por emplear una palabra es un poco fea, pero en poesía, de escritura, muy ligada a la experiencia que era la del diario poético. Entonces yo empleé esa manera de escribir y de plasmar mis vivencias en un diario poético, digamos, que empecé prácticamente cuando iba a dar a luz a mi hija, y eso me ayudó a vivir, a pensar la maternidad de otra forma, a verla desde otro punto de vista, porque
tú misma has dicho que lo veía desde una manera sui generis, no sé cómo lo has dicho, de ver la maternidad, y es pues no verlo desde un punto de vista idílico, digamos, sino ver el sufrimiento que hay o la lucha de Joes con ese nuevo ser que ha nacido, y todo eso me parecía tan interesante, que era lo que yo quería explorar con la poesía. Y bueno, yo creo que lo hice de una manera menos ligada a la experiencia, en el sentido que me sentí más libre de expresar lo que yo quería y no ligarlo tanto a la realidad, a la verdad de la experiencia, sino que llevarlo a otra dimensión, digamos, más libre y más, no sé, yo me sentía más preocupada también de la forma, digamos, con lo que había sido mi poesía anterior. Sobre todo para alguien que nunca se había planteado la maternidad, ¿no? Efectivamente, sí. Por eso quizás también tenía una visión no idílica de la maternidad, porque de alguna forma, vamos, yo no era una jovencita que estuviera pensando en voy a tener hijos, sino que de alguna forma era una lucha constante, digamos. Quiero tener hijos, pero no sé cuándo, y la primera vez que me quedé embarazada, por ejemplo, fue una sorpresa. De repente llegó, ¿no? Sí, era normal que llegara, quiero decir, 2 y 2 son 4, ¿no? Claro. Pero de alguna forma... lo buscabas. Efectivamente, bueno, sí, de alguna forma eso. Entonces, y la segunda pasó lo mismo un poquito, ¿no? Es la sorpresa de la maternidad. Y bueno, cada embarazo lo he vivido de una forma, pero siempre dejándome sorprender. Y entonces dejándome sorprender tanto positiva como negativamente, un poco... Sí. Adentrarse. Iba a decir tabula rasa, aunque es mentira, porque nunca es tabula rasa cuando vives, pero... Pero sí ocurrieron las cosas. Manifiestas que vives la literatura de una manera espiritual, más allá de lo simbólico o metafórico, y que eso, sumado a la oración o meditación, te equilibra. Y dices más, que la psique humana requiere de una ayuda sobrenatural. ¿Cómo llegaste a experimentar tales estados de conciencia literaria y algo más? Exacto, literaria y algo más. Pues no sé cómo he llegado a experimentar estos estados de conciencia que dices tú, pero sí es cierto que la vida, no sé, no es siempre lo que quieres, y tu vida en concreto, ¿no? Mi vida en concreto, yo puedo tener unos ideales y puedo tener unas maneras de pensar y de querer mi vida, pero luego las situaciones no son las que quieres siempre, y no todo lo puedes manejar como te gustaría. Y si, bueno, tú eres madre y también lo sabrás, sí, ocurre muy seguido. No sé si ocurre especialmente cuando eres madre o ocurre siempre, pero cuando eres madre tienes como una relación más intensa con unas personas que son tus hijos y que te pueden llevar más al límite. Y entonces... mucho, a la locura. A la locura. Entonces, además, digamos que tienes una manera de ver, de concebir cómo quieres educar, o cómo quieres que sea la familia, cómo quieres que sea el día a día, y no lo puedes controlar. Ese es el problema. Entonces, siempre, bueno, la frase es típica, ¿no? La teoría es muy bonita, pero luego la práctica es difícil de llevar. Entonces, ese sentimiento de impotencia, de decir, a mí me gustaría que las cosas fueran no que las cosas fueran de una forma, porque, bueno, digamos que la realidad no la controlas, pero sí que me gustaría que mis reacciones fueran de una forma, me gustaría que, no sé, ante un acontecimiento negativo, yo poder responder con tranquilidad o responder con paciencia, porque si pierdes los nervios, sabes que va a ser mucho peor. Sí. Entonces, ese deseo que tú tienes, ves que no lo puedes controlar, ves que, digamos, te sobrepasa, pierdes la paciencia. Entonces, de alguna forma, yendo a lo del equilibrio que decías, has hablado de la literatura, has hablado de la oración, y de alguna forma... la espiritualidad, perdón, el pensar que no todo está en este mundo y no todo es plausible, digamos, que no todo es tangible y no todo lo podemos ver con los ojos, de alguna forma a mí me ayuda, yo lo he experimentado, encontrar un sentido a la vida, ¿no? Porque, y bueno, y al final muchas veces se reduce todo en el sufrimiento. ¿Por qué sufrimos? Porque cuando las cosas son felices, cuando todo funciona, a lo mejor no te hace falta preguntarte el por qué va bien. Sí, no aprendemos, ¿no? Claro,
pues va bien y eres feliz y ya está, pero cuando hay un sufrimiento es cuando tú te planteas, ¿y por qué? ¿Qué sentido tiene este sufrimiento? Cuando hay algo positivo no hace falta plantearse porque ya estás disfrutando. Claro. Y entonces, de alguna forma, esa trascendencia de la vida te ayuda a ver el sentido de las cosas y a sobrellevar los problemas. A sobrellevar los problemas y ordenar un poco las prioridades, y de alguna forma también a ver que bueno, que no todo es perfecto y que podemos seguir adelante a pesar de ello, ¿no? No sé. En 2006 te hiciste acreedora al premio Ópera Prima que otorga la crítica valenciana. Fuiste la poeta más joven en alzarse con dicho galardón. Y ahora formas parte de esta institución e incluso a veces te designan como parte del jurado en alguno de sus certámenes. ¿Qué reflexiones extraes de tus vivencias dentro de esta importante asociación? Pues para mí formar parte de la Asociación Valenciana de Críticos, de Escritores y Críticos Literarios, sobre todo ahora que desde hace un par de años formo parte de la Junta Directiva, para mí de alguna forma ha puesto en peso mi labor literaria, de alguna forma. Yeah. Porque yo siempre decía, bueno, tú te has remontado al año 2006, que es cuando, en fin, cuando fui cuando reconocieron, cuando reconocieron la primera obra poética que publiqué, le dieron el premio Ópera Prima. Yo no sabía que existía esta asociación, no sé cuántos años tenía 23 años, no sé. Ni siquiera sabía que existía y bueno, me llamaron por teléfono, me dijeron eres candidata a los premios, finalmente me dieron este premio y creo que el procedimiento, si no recuerdo mal, es que todos los premiados automáticamente pasan a ser socios de esta asociación. Pero yo estuve muchos años siendo socia, pero también por todo la vorágine de mi vida académica y mi vida familiar. Sí. Yo en esa época estaba en plena elaboración de la tesis doctoral por un lado y teniendo mis primeros hijos también por el otro. La verdad es que yo siempre decía, es que no publico más y no me, digamos, no me dejo ver más en los actos literarios porque tampoco tengo mucho tiempo, ¿no? Y sigo sin tener tiempo, la verdad, pero muchas veces lo que hace falta es, pues eso, ir a los actos, hacer contactos con la gente, disfrutar con las lecturas de los colegas, de los otros escritores, poetas, novelistas, hablar con ellos de sus obras, ir a sus presentaciones, de alguna forma darte a conocer, porque no sé, si tú escribes un libro, por mucho que lo publiques, no significa que la gente lo vaya a leer. Así ¿no? es, sí, lamentablemente. Claro, entonces fue hace unos años cuando Juan Luis Bedins, entonces y ahora todavía director presidente de la asociación, me propuso sustituir a la secretario. Había habido dos que habían dimitido por cuestiones personales o cuestiones varias. Y luego cuando se renovó la junta directiva me volvió a incluir en su equipo y bueno, ahora soy secretaria y tesorera. El participar de manera activa en esta asociación lo que me ha proporcionado, aparte de conocer a muchos más escritores y muchas más obras que si estás encerrado en tu despacho o en tu casa, pues bueno, ahí está internet, ¿no? Pero de alguna forma el contacto personal pues hace mucho más. Es importante. Entonces, el estar ahí pues me permite, digamos, estar más al día de qué es lo que se está escribiendo y al mismo tiempo responsabilizarme más de mi propia labor como escritora, de decir, bueno, es que tengo esta obra que está casi acabada, tengo ganas de acabarla porque tengo ganas de presentarla, sé quién va a venir a la presentación de este libro, tengo ganas de enseñarles mi nueva obra, ¿no? Y de alguna forma si estás en tu casa encerrada y dices, bueno, ya la acabaré, no sabes muy bien quién la leerá, bueno, no entonces he vivido esas dos facetas. No cabe duda que tu punto fuerte descansa en la poesía, pero es necesario mencionar que has cultivado la narrativa infantil. Imagino que en ella también te hallas en tu salsa. ¿Qué te aporta escribir para niños?
Escribir para niños es algo complicado y mucho más de lo que parece, y quizás más todavía si no has empezado tu carrera literaria en el mundo de la literatura infantil y juvenil. Eso es una hipótesis que lanzo, no lo sé. Al menos en mi caso, yo no empecé escribiendo literatura infantil y juvenil, sino que empecé por la poesía, y una poesía, bueno, pues sí, empecé adolescente, pero no era una poesía infantil, digamos. Entonces, cuando yo me he acercado a este mundo, ya ha sido con un bagaje de haber escrito previamente poesía narrativa para, bueno, para adultos, decir algo. Sí, sí. Entonces, a ver, ¿cómo podría decirlo? Me encuentro con una muy exigente cuando escribo para niños. Yeah. Y entonces, no sé hasta qué punto realmente funcionan esas obras. De hecho están inéditas, quizás es que no funcionan y por eso siguen inéditas. Sí, tú me has dicho que me encuentro en mi salsa escribiendo, y lo es. Además me dedico profesionalmente a la didáctica de la lengua y la literatura, por tanto me dedico a investigar y a dar clases sobre estos temas, sobre literatura infantil, sobre cómo acercar la literatura a los niños. Pero cuando me pongo a crear, quiero comunicar tanto, y al mismo tiempo para un público determinado, etcétera, que me es realmente difícil. O sea, estoy en mi salsa sí porque me gusta, pero no sé hasta qué punto lo consigo. Bueno, creo que ya sí, veremos. seguro que sí, seguro que sí. Sigue inédito, ya veremos qué pasa. Eres doctora por la Universidad de Valencia, especialista en literatura española contemporánea. Posees otras titulaciones y como filóloga has impartido clases en diversas universidades españolas y del extranjero. Sin ir muy lejos, acabas de volver de Estados Unidos. ¿Cómo te recibió la casa de estudios donde estuviste? ¿Qué tal tu experiencia con el alumnado? Ahora mismo en Estados Unidos. Sí. Ha sido una experiencia fantástica. Ha sido una estancia que ha tenido como dos partes, digamos, una más que nada porque había que adaptarse a mis periodos de docencia de la Universidad de Valencia, entonces no puedes irte cuando quieres, sino cuando, en fin, cuando no tienes obligaciones docentes. ¿Cuánto puedes? Entonces, efectivamente, ha habido como un mes y pico donde allí estaban de vacaciones los alumnos y otro mes donde ya había clases. Empecé por las vacaciones, digamos, me fui en julio, y la primera etapa fue más independiente, más autónoma, más de investigación, digamos, y ha sido ya a partir de finales de agosto cuando he tenido contacto con los alumnos. He estado tanto con alumnos de, digamos, undergraduates, los que están estudiando lo que aquí diríamos, iba a decir licenciatura, pero ahora ya se llama grado, los que serían aquí alumnos de grado, y también he estado con alumnos de posgrado o alumnos que estaban preparando su doctorado, su tesis doctoral, etc. Y la experiencia ha sido diferente entre unos y otros. Digamos, los alumnos que estaban en las fases primarias de sus estudios, los que estaban en el grado, así se llama undergraduates, al menos en las titulaciones en las que yo he impartido alguna clase o en las que me han invitado a asistir, no eran muy participativos, y me llamaba la atención por dos cosas. Una, porque aquí, no sé si es por el hecho de que doy clase en magisterio, los alumnos de magisterio son muy participativos, son muy activos, tienen un perfil que quizás en otras titulaciones no tengan, no lo sé, asisten mucho a clase, en fin, no sé, los alumnos que tengo aquí en Valencia tienen un perfil muy concreto, quizás no en todas las carreras, como digo, pero el contraste entre aquellos alumnos y los míos habituales era muy grande, y al mismo tiempo, si nos vamos al ámbito estadounidense, al menos en la Universidad de Berkeley, entre los alumnos de grado y los de posgrado también había muchísima diferencia, porque los de posgrado sí tenían esa parte de, digamos, de autonomía, de implicación, de participación, que los otros no tenían todavía, no sé por qué, pero... Idiosincrasia, edades...
Puede que tenga que ver la edad, sobre todo, y también el hecho de que los alumnos de posgrado que están ya o empezando su tesis doctoral o pensando el tema de su tesis doctoral están, imagino, en una fase donde tienen que construir su propio conocimiento. Y entonces, en fases anteriores quizás están más pasivos o más a la expectativa de qué es lo que tú les estás proponiendo y... Sí, una etapa analítica, ¿no? Sí. Tus dos últimos poemarios están escritos en valenciano. ¿Se trata de un homenaje a tu tierra o has decidido ya no volver a publicar en español? Yo soy una persona bilingüe, pero no bilingüe de nacimiento, digamos. Mi padre y la familia de mi padre hablan en valenciano y mi madre habla en castellano de toda la vida, si bien su familia hablaba, ahora ya no queda nadie, hablaban en valenciano por una serie de circunstancias. Entonces es muy curioso porque mis padres entre ellos hablan castellano y los dos nos han hablado, a mí y a mis hermanos, nos han hablado siempre en castellano. Entonces yo he vivido en castellano, además esto se une que los primeros años de mi infancia los pasé en un pueblo de Albacete y yo prácticamente, aunque luego nos vinimos hacia Valencia, prácticamente he vivido lo que es en casa, toda la vida en castellano. Lo que es en la familia nuclear, padre, madre, hermanos. Si bien es cierto que, por supuesto, el valenciano lo he tenido desde el principio con la familia de mi padre y de mi madre, donde también se hablaba valenciano, ¿no? Y también en el colegio, por supuesto. Pero no fue hasta bastante más mayor en que, de alguna forma, yo decidí que se podía hablar valenciano. Es decir, yo a mis abuelos, ellos hablaban en valenciano, pero yo les hablaba en castellano. Y fue un día, no sé por qué, sí, con 14, 15 años, que dije, pero ¿por qué les hablo en castellano? Si ellos hablan valenciano y yo sé hablar valenciano. O sea, fue una experiencia curiosa porque no conozco mucha gente que la haya tenido exactamente así. Y a partir de ahí también, luego también empecé, años más tarde, a salir con el que ahora es mi marido, y él toda la vida hablaba valenciano. De hecho, cuando me conoció, me hablaba en castellano y sus amigos me decían, creo que se ha enamorado perdidamente porque jamás le hemos oído hablar en castellano. Pero bueno, hemos pasado épocas también de hablar en un idioma o en otro, pero es cierto que bueno, en fin, los dos idiomas han estado presentes en mi vida, si bien siempre más el castellano. Y en cuanto a la faceta creativa, siempre he escrito más en castellano, pero hay una parte de mí que tiene una deuda con el valenciano, ¿no? Aparte, es un idioma que me gusta cultivar, me gusta escribir y leer en los dos idiomas, ¿no? Pero en concreto en el valenciano también. Y... Era cuestión de darle su lugar, ¿no? Era cuestión de darle su lugar. Era cuestión de darle su lugar y también me nacía así. Y también depende de en qué momentos me nace un idioma o me nace otro. Entonces yo lo vivo con bastante naturalidad. No he dejado el castellano en absoluto porque lo tengo muy dentro de mí también. En algún momento te planteaste estudiar pintura en Bellas Artes, pero lo descartaste. Y dices que el deporte se te resistía, aunque hacías lo tuyo con la natación, la gimnasia y el patinaje, pero todo lo dejaste por la literatura. Sin embargo, la bicicleta forma parte de tu día a día. ¿Es tu medio de transporte por convicción ecológica? Por convicción ecológica y por muchas otras cosas más. Creo que sabes de mi vida más que yo, ya se me había olvidado de muchas de esas cosas. Pero la bicicleta forma parte de mi vida. Te hemos visto yendo a las actividades. Sí, había venido en bicicleta, también, aunque estaba medio lluvioso. Convicción ecológica, por supuesto. Yo creo que es el medio de transporte ideal, sobre todo si vives en un medio urbano o en un medio en el que, en fin, además Valencia es la ciudad perfecta, no tiene cuestas, es muy cómodo ir en bicicleta. Entonces, para mí, es mi aliada. De hecho, lo he dicho en algún verso, digo, mi aliada, la rueda. Porque la rueda, en concreto de la bicicleta, hay muchas ruedas, ¿no? Pero la rueda ecológica, que te lleva a donde quieres sin tener que estar pendiente del tráfico, sin tener que estar pendiente de aparcar, sin tener que estar pendiente, bueno, sí, de la lluvia un poco, pero no todo es perfecto. Entonces, digamos que el hecho de que no contamina y sobre todo el hecho de que para mí,
o por lo menos en mi experiencia, es el medio de transporte más rápido para los trayectos que yo hago, la convierten en mi aliado natural, desde luego. Si yo quiero ir a un sitio, lo más rápido para mí es la bicicleta. Manifiestas que no quieres dejar una huella física de tu paso por este planeta, pero sí un legado intelectual. ¿Anhelas contagiar tus ideas y para eso usas la literatura? ¿Ves algunos resultados ya de esta tu intención? Los resultados que puedo ver quizás son demasiado sutiles. Ya. Porque, bueno, digamos que ahora con las redes sociales tenemos todos una vida paralela, ¿no? Aparte de la vida física, donde además, como es todo por escrito, pues tienes constancia de las reacciones que lo que puedas escribir causa. No es que escriba demasiado en las redes sociales y sobre todo no suelo publicar, mucha gente sí lo hace, publicar versos o publicar poemas, no suelo hacerlo tampoco, pero sí comentarios o algunas cosas que sí tienen que ver con esa parte de las ideas que has comentado, ¿no? Entonces, de alguna forma, sí veo que algunos de los planteamientos teóricos o existenciales que yo me hago y que son los que intento transmitir luego en las obras literarias, sí veo que llegan, por las reacciones que suscitan, ¿no? Sí veo que llegan a gente de alguna forma inesperada, ¿no? Gente que por su perfil o por sus intereses piensas que no se van a interesar por estas cuestiones y ves que, bueno, pues que les pica la curiosidad o que responden, por tanto, sí veo. A nivel literario no lo sé, porque de alguna forma cuando, no sé si alguien lee o escucha en un recital un poema mío, no tengo constancia de su reacción o de lo que pueda percibir. Entonces, a ese nivel sí que no sabría decirte. Todavía no lo sabes. Eres una mujer que tiene una opinión formada sobre varios temas, pero que se encuentra abierta a escuchar otros puntos de vista. Sin embargo, estás obsesionada con la igualdad bien entendida y aprovechas tu expresión sin importar el medio para erradicar todo tipo de discriminación hacia tus congéneres y los micromachismos. Concepto nuevo este, ¿no? Del micromachismo. Sí, bueno, un concepto nuevo, pero hoy en día yo veo que está bastante... lo están reivindicando bastante desde los feminismos y bueno, desde otras instancias también, y yo creo que es importante. O sea, hay como dos tendencias: quienes tienden a, digamos, exagerarlo o a darle muchísima importancia, yo creo que la tiene, y quienes para de alguna forma hacer ver que es demasiada esa importancia que le están dando, hacen justamente lo contrario, que es desacreditarlo y decir, pero si eso es una tontería, pero si eso, ¿qué importancia tiene? Entonces, cuando tú como lectora, cuando yo veo pues ciertos artículos, ciertas opiniones, que de alguna forma desacreditan esos micromachismos o dicen esto es parte de la sociedad, no pasa nada, como mujer, como feminista también, o como, no sé, como ser humano. Como ser humano que le da muchas vueltas a las cosas, o a lo mejor no hace falta ni siquiera darle tantas. Pues me duele, ¿no? Me duele ver que algunas cosas, por desacreditar a unas personas que lo defienden, quizás se desacredite la idea en sí misma. A lo mejor no estás de acuerdo con las formas en las que algunas feministas defienden ciertas cosas, ¿no? Pero, perdona, lo que están defendiendo es importante, porque no te fijas en el contenido en vez de desacreditarlo sin más. Entonces, sí, no sé por dónde iba la pregunta, pero... Está bien, estás en camino. Sí, pero en cuanto a la novedad de este concepto, han surgido muchos en relación, por ejemplo, está también muy relacionado con el no es no, que no tiene que ver con la política, sino con... y con el tema de de las violaciones, que no entendidas no solo como, en fin, como tradicionalmente se ha entendido una violación, sino como una agresión sexual. Puede ser mucho más que lo que tradicionalmente se ha entendido, y el respeto. Todo esto me parece fundamental en una sociedad como la nuestra, y creo que hay que darle la importancia que se merece si queremos una sociedad justa, yo creo. Sostienes que vivimos en una cultura que subestima el perdón y que está demostrado que ayuda a construir la paz.
e incluso se halla por encima del respeto y la igualdad. Precisa esto para entenderlo mejor. Yo lo que veo ahora, yo creo que hemos crecido en una sociedad donde, yo recuerdo cuando era pequeña, bueno, ahora en los colegios se sigue haciendo, pero cuando era pequeño yo no lo entendía. El Día de la Paz y salíamos todos en una manifestación pacífica, silenciosa, nos decía, vamos a hacer una manifestación silenciosa. Salíamos con la palabra paz, no sé qué. Yo no acababa de entenderlo porque yo había vivido siempre en paz, digamos, en un mundo, sí, alguna guerra lejana, pero sin violencia, ¿no? Sí. Y entonces digo, ¿para qué nos tenemos que manifestar por algo que ya tenemos? Y si yo me manifiesto aquí, ¿esto qué va a afectar en que en un país tan lejano haya paz si yo me estoy manifestando aquí? Jamás lo entendí. Y yo veo que ahora la situación no es en absoluto la que yo viví en mi infancia, o a lo mejor es que en mi infancia era más inconsciente de lo que pasaba en el mundo, ¿no? Pero yo es que veo que hay un cierto clima de tensión, de violencia, supongo que todo acrecentado con la crisis, porque siempre cuando te tocan el bolsillo todos estamos más, digamos, susceptibles, sí, más susceptibles, más prontos a quejarnos, más prontos a no conformarnos con lo que hay, a quejarnos. Entonces, yo veo que el clima que hay ahora me da miedo, lo veo peligroso, veo que no estamos dispuestos en general la sociedad a dejar pasar ni una a nadie, que está muy bien en ciertos aspectos la no tolerancia hacia ciertas conductas, etcétera, etcétera. Pero veo que a veces se cargan las tintas con demasiada violencia y a mí eso me da miedo porque estamos en un país donde ha habido una guerra civil no hace tanto, ahora es el 80 aniversario, creo que no hace ni un siglo, ¿no? Que bueno, que mi generación no lo ha vivido y lo han vivido nuestros abuelos y nos contaban cosas que nos sonaban como a la prehistoria cuando ellos lo habían vivido, ¿no? Pero no nos deja de sonar a la prehistoria y ahora que vivimos, o yo por lo menos que veo ciertas exaltaciones o ciertas, no sé, realmente me da miedo y miedo en el sentido de que creo que no estamos encauzando quizás la educación o quizás las emociones de la gente, creo que no las estamos encauzando bien como sociedad. Y entonces, de alguna forma, me hablabas de la paz y del perdón. Sí. Y yo creo que todo eso tiene que ver con la costumbre que tenemos, no sé, o que veo en las personas de guardar mucho rencor dentro de sí mismas. Yo creo que el rencor lo único que hace es destruirte. Entonces, creo que todos merecen ser, por supuesto que hay personas que tienen malas intenciones y que si le das una segunda oportunidad te va a destruir esa persona a ti, ¿no? Pero muchas veces tendemos a ser poco confiados o digamos tendemos a juzgar las acciones de los demás de manera negativa, a pensar que lo ha hecho que algo que ha pasado ha sido siempre con mala intención. Yo creo que si le diéramos la vuelta a la tortilla y pensáramos bien de las personas, aun con riesgo de que muchas veces nos hagan daño, no sé, pero quizás la gente piense que estoy loca, no lo sé, porque justamente muchas veces la predicación es la contraria, ¿no? Es decir, ponte una coraza, protégete para que no te hagan daño. Claro, no te hagan sufrir. Claro, para que no te hagan sufrir, pero yo creo que cuando nos llenamos de rencor y pensamos, no, esta persona me ha hecho esto, la crucifico para siempre, o vamos con tantos enemigos por la vida que es agotador. Para uno mismo es agotador y por otro lado lo ve peligroso como sociedad, ¿no? Al final lleva a un enfrentamiento, a una destrucción, que no puede ir a otro lugar. Por otro lado, valora la conquista de la felicidad, que deberíamos buscarla para nosotros y los demás. Pero ¿qué te contentarías con que la gente no entorpeciera que el otro sea feliz? ¿Crees que en estos tiempos es demasiada aspiración ser feliz? No lo creo, yo soy muy optimista. Pero yo siempre he pensado, si todo el mundo trabajara para que el otro fuera feliz, todos seríamos felices. Así de simple. Sí, es muy simple, muy utópico también, por supuesto, porque somos personas y todos tenemos nuestras limitaciones, nuestros egoísmos también, ¿no? Pero, por no hablar del mundo entero, que es muy abstracto, si tú hablas, por ejemplo, de una relación de pareja, que es tan complicado muchas veces de vivir ese día a día,
y piensas, si el uno está pendiente de la felicidad del otro y el otro de la felicidad del uno, ¿dónde está el problema? El problema es cuando yo estoy pendiente de mi felicidad, tú de la tuya, y entonces entramos en conflicto. Pero ¿por qué no lo hacemos al revés? Nos cambiamos los papeles y ¿dónde está el problema? Claro. Con un poco de empatía, ¿no es cierto? ¿Cuándo se ocupa de sí misma una madre que lo fue por vez primera a los 22 años y que ahora cuenta con 5 hijos? Sí, ¿Es así? Sí. ¿En qué momento? Bueno, es que se ocupa de su hogar, trabaja en su carrera, escribe artículos y publica libros. ¿Cuándo tienes tiempo para ti, Elia? ¿Quién es ti? Porque en el fondo esa persona está repartida en todos esos ámbitos. Entonces tengo tiempo para mí cuando escribo poesía, tengo tiempo para mí cuando cuido a mis hijos, tengo tiempo para mí cuando, no sé, cuando estoy escribiendo un artículo, cuando estoy dando clase en la universidad, porque de alguna forma una parte de mí está en todas esas actividades. No te fragmentas. No te repartes de una manera que no estés involucrada en cada una de ellas, me refiero. Ay, no entiendo la pregunta. No, está muy bien. Es una mujer que está siempre presente en todas tus ocupaciones, en todas tus obligaciones. Sí, estoy, pero cuando tú me preguntas cuándo tienes tiempo para ti, ¿qué significa tener tiempo para mí? Porque, por ejemplo, si yo me dedicara, aparte de las cosas que has nombrado, me dedicara, no sé, por ejemplo, mis amigas me dicen, ¿cuándo te vienes a correr con nosotras? Y yo no voy nunca. Si yo fuera a correr con mis amigas, sí. ¿eso sería tiempo para mí? ¿O sería tiempo para otra actividad más? Oye, ¿verdad? No me lo había puesto de esa manera. Me estás obligando a pensar mucho en esta entrevista. Porque claro, cuando yo busco un tiempo, cuando yo me pongo a escribir un libro, ¿es tiempo para mí o es tiempo para la poesía? Cuando, no sé, o cuando me voy con mis hijos a disfrutar de unas vacaciones, ¿eso es tiempo para mí? También, ¿no? Vamos a llevar a debate, Elia. Vamos a debatir sobre esto. ¿Cuándo es mi tiempo y no es tu tiempo? Hombre, sí. Y todo el tiempo. Elia, ha sido un placer tremendo tenerte en Momentos. Hemos esperado también muchas entrevistas. He aprendido, me dejas tareas para pensar. Me gusta tu utopía. Y bueno, como siempre digo, nos encontraremos en el camino. Gracias. Elga, muchísimas gracias, por favor, por haberme invitado y te deseo también a ti mucho éxito. Gracias. Eso fue todo por hoy, amigos. Muchas gracias por estar ahí. Soy Elga Arreategui. Nos vemos pronto. Si alguien te dice que existen verdades eternas, hombres infalibles, no le creas, no le creas, no le creas. O que tu vida es escrita sobre algunas cartas o allá en las estrellas, no le creas, no le creas, no le creas. Y si te dicen que no lo puedes lograr,